Siempre me gusta citar una frase de Jan Ulmo, ese físico que trabajaba con Piaget en el Centro de Ginebra de Epistemología Genética, que hablando de la ciencia moderna, dice: ¿cuál es el ideal de la ciencia? Lograr que los fenómenos no nos sorprendan. Es decir, pasa algo, acontece algo y yo tengo la explicación. Es un caso de la ley, es un caso de la teoría. Entonces estoy al abrigo, de alguna manera, del trastabille de la indigencia del estar. Salgo de eso, me meto en el seguro camino de la ciencia, así le llama Kant cuando plantea en su prólogo a la crítica de la razón pura, esto que está pasando, y su ambición es a ver si entramos al seguro camino de la ciencia. Fundamento inconmovible de la verdad le llamó Descartes al cogito. Inconmovible, esto no lo mueve nadie. Bueno, perdón, pongo esto en tensión muy fuerte con esta profunda idea de Rodolfo Kusch, de que en realidad lo que vamos haciendo, y ahí también tiene una imagen muy linda, chapoteando en el barro de lo absoluto. ¿A quién se le puede ocurrir llamar el barro de lo absoluto? ¿Entiendes? Desde nuestra mentalidad poner esa metáfora. Chapoteando en el barro de lo absoluto, intentamos, codo a codo con los otros, ensayar algunos aciertos fundantes. Es decir, símbolos. Es interesante, Kusch al símbolo lo lee más allá de las teorías sobre el símbolo, la semiótica, etcétera, que podemos profundizar y dialogar con todo esto, sin duda. Fue una de las grandes discusiones en nuestros encuentros mensuales con Rodolfo, porque muchos de nosotros veníamos de fuertes lecturas de Ricoeur, de fuertes lecturas de la hermenéutica, y entonces el diálogo sobre qué era el símbolo era muy fuerte, la hermenéutica, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir aciertos fundantes? Así le llaman los símbolos. Los símbolos son aciertos fundantes. ¿Por qué aciertos? Acierto es una palabra lúdica. En nuestro lenguaje cotidiano, ¿con qué frecuencia decimos la acerté? O sea, la acerté tiene mucho que ver con di en el blanco. Es decir, en el juego. Bueno, y en el juego, los juegos de azar es común, ¿cierto? Acerté con el número que soñé y saqué la lotería. Acerté. O sea, lúdicamente encontré el resultado, por decirlo así. Entonces él dice, son aciertos. Hay una lógica lúdica. No es una lógica de superación de la representación, de la intuición por el concepto, que no es lúdica, es necesaria. La lógica lúdica es azarosa. Y esto, hola Mauricio, qué gusto verte. Perdón, no puedo dejar de saludarlo. Este es el compañero uruguayo que les va. Bueno, creo que ayer estuviste. Sí. Bueno, de alguna manera, entonces les estaba diciendo, me parece que esta idea de acierto fundante, insisto, es acierto en este sentido de una lógica lúdica, no es una lógica dialéctica necesaria que supera la representación en el concepto, o que asciende de las apariencias a la idea en sí, o que lee de alguna manera, separando los accidentes, la esencia de las cosas, haciendo referencias a ciertos tópicos fuertes de la historia de la filosofía, sino que es una lógica lúdica, que él la encuentra justamente como central en sus trabajos de campo. Es decir, este tirar y ver cómo lúdicamente se da el centro. Pero es fundante, y esto es central. O sea, da un sentido, remedia de alguna manera esa indigencia originaria del hambre que va desde el pan hasta la divinidad. Es decir, da un sentido. Pero es un sentido justamente
lúdico. Lúdico en el sentido que no pretende ser una superación del estar o una negación del estar. ¿Está clara la idea? O sea, me parece que esto es interesante también como contexto porque está aludiendo de alguna manera a que la noción de estar tiene que ver con algo que justamente la reacción es o negarlo o dominarlo o transformarlo en un momento del desarrollo de algo. Es decir, ¿puedo ser claro? Al salvaje tenemos dos estrategias: o lo eliminamos, se acabó, o lo civilizamos, lo metemos dentro, ¿entiendes? Es decir, superamos. Lo digo de esta forma fuerte, pero porque tiene que ver mucho con Husserl, porque él interpreta el proceso justamente colonial en esta línea. O sea, de alguna manera, de frente a eso que se encuentra, o se lo suprime, se lo niega. Hay una carta que escribe un misionero a su provincial en Roma, en la época de la colonia, siglo XVII, que le dice: escúcheme, superior, ¿tengo que bautizar o no a esta gente? Y le da la razón. ¿Sabe por qué? No sé si tienen alma. Era la forma de decir, no sé si son hombres. A los animales no se los bautizan, a las plantas tampoco. Son vivientes, pero no sé si tienen alma. En ese momento el alma estaba más reservado en ese lenguaje al alma humana, ¿no? Bueno, quiero decir con esto, está claro, ¿no es cierto? O sea, entonces me parece que esta forma de plantear las cosas es muy interesante, lo del acierto fundante. Esto daría para hablar mucho. Está ligado a su vez al tema de las verdades seminales. Creo que vas a tocar vos algo de eso mañana, ¿no? Los operadores. Los operadores seminales, que están ligados de alguna manera. Estos operadores seminales que justamente tienen muchísimo que ver en Kush con el lugar desde el cual es posible justamente generar, son semillas, y no justamente rigideces que nos instalan. Bueno, ahí tienen el miedo a lo propio, acertar lúdicamente, que la cultura encuentre. Es lo que acabo de decir y se lo puse ahí en el esquemita, porque me parece que puede ayudar. Y bueno, este es el tema de fondo. En el video me parece que Rulli en un momento lo dice, o alguno de los entrevistados. Creo que sí, que termina con una frase de Rulli, ¿no? Lo del estar siendo como quizás la línea que podemos profundizar más, en cuyo me voy a detener en esto después en un segundo momento. Ahora me quiero desafiar la paciencia de ustedes con una alusión ya más estrictamente filosófica al contexto de por qué es importante la distinción de estar y ser. Esto simplemente lo voy a retomar después al hablar del estar siendo, pero lo dejo planteado. O sea, porque en el fondo está claro, ¿no es cierto? O sea, todo esto anterior de la geocultura y la gravitación del pensamiento, todo lo que tiene que ver con los aciertos fundantes y los operadores seminales de alguna manera, en última instancia está en cómo entendemos la relación del estar con el ser. Y entonces el problema, insisto en repetirlo, es pretender ser sin estar. Y este ha sido nuestro tema. En algún momento en la seducción de la barbarie expresamente lo compara con términos psicológicos, es decir, esto es una verdadera esquizofrenia, que de alguna manera, sobre todo lo liga al arte. Ese libro, que es de los primeros libros importantes de Rodolfo Kusch, lo escribe en el contexto de sus clases en la Prilidiano Pueyrredón y en el contexto de su trabajo de alguna manera tratando de pensar el arte, la literatura, etc. Entonces habla de esta como esquizofrenia, digamos. O sea que pretender ser sin estar es
desgarrarnos. Pero lo curioso de esto es que como se recoge muy bien en el video, y eso lo plantea mucho él en varios textos, sobre todo en sus charlas radiofónicas de Radio Nacional, Indios, Porteños y Dioses,